Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Estamos hoy en un nuevo día en radio. Café y mate. Bien, el programa del día de hoy es muy especial porque vamos a estar entrevistando a un profesional de la salud, a un psicólogo, a Alberto Di Matteo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien. ¿Ustedes cómo están, chicas? Bien. Bien. Vamos a estarte haciendo algunas preguntas sobre la salud mental y tu experiencia como psicólogo. Y estamos muy interesadas en conocer tus respuestas. Bueno. Selene, adelante. ¿Arranco yo? Bueno, quería arrancar preguntándote, ¿qué habilidades cree que se necesita para que alguien pueda ser psicólogo? En primer lugar hay que estudiar. Formación profesional es básica porque solamente leyendo y habiendo aprendido un montón de cuestiones teóricas podés encarar cómo tratar a alguien, desde qué lugar lo vas a, no diría analizar, porque inicialmente tenés que conocer a una persona. Viene una persona con una determinada cuestión y tenés que escuchar, y esa es la otra función que me parece fundamental: saber escuchar, dejar que hable, dejar que se exprese y escuchar mucho. Y después eso como básico. ¿Qué me dijiste? Repetime la pregunta. ¿Qué habilidades cree que se necesita para que alguien pueda ser psicólogo? Sí, la escucha, fundamentalmente. Y no prejuzgar. Muy interesante. Sigo. ¿Cuál es el concepto erróneo más común que la gente tiene sobre ser psicólogo? El principal, me parece, es el que se supone que el psicólogo, por ser psicólogo, está atendiendo todo el tiempo. Y entonces me está analizando, que mejor me quedo quieto, no digo nada, me callo, a ver qué estará pensando. Y en realidad uno es un trabajador como cualquier otro. Cuando está en el consultorio trabaja y hace todo eso que ustedes suponen que los psicólogos hacen, y cuando se va del consultorio no hace más nada, es una persona común y corriente. ¿No lo haces porque no te sale o porque no te interesa? Porque no me interesa, porque una cosa es trabajar y otra cosa es estar vicioso, estar sacando conclusiones que si no me las pidió nadie. Hay algo que se suele decir, y es que no hay persona más insoportable en el mundo que el estudiante de psicología. Porque el estudiante de psicología recién está aprendiendo y entonces está leyendo un montón de teoría y quiere ver reflejado en algo lo que estuvo leyendo. Entonces lo primero que va a estar haciendo es eso que ustedes suponen que hacemos los que ya nos recibimos, que se están analizando todo, sacando conclusión. Pero es una cuestión básica del que recién está empezando. El que ya tiene unos años de formación limita su trabajo al consultorio y nada más. Agrego una pregunta que, no está, pero me parece interesante. ¿Alguna vez te tomaste el tiempo de analizar a alguien fuera de tu trabajo por intriga, lo que fuese? ¿Conocen familia, algo? Quizá lo más básico que puede haber, y sobre todo en determinadas ficciones que a mí me interesan, es lo que tiene que ver con la psicología del personaje, ya sea en una serie, en una película o en un libro. Pero porque en todo caso es solamente para tener una idea de si el guión está bien construido, o sea, cómo está si el personaje tiene coherencia en sí mismo o se fueron para cualquier lado y lo escribieron con los muñones. Pero me parece que eso es lo que sí puedo llegar como a sacar así de la galera. Claro. Pero ya te digo, en la vida cotidiana no es eso. O sea, el que ya tiene años de carrera y tiene experiencia no está trabajando de más. Porque te digo la verdad, cabeza, claro. Es que después de todo un día de trabajo quedás con la cabeza quemada. Lo único que querés es irte a dormir, porque estuviste prestando atención todo el día. Es un estrés terrible. Uno piensa, bueno, ser psicólogo es fácil, te sentás y escuchás a las personas. No, el hecho de sostener la escucha pesa. Entonces, cuando yo estoy atendiendo a un paciente atrás de otro, eso, digamos, en lo que estoy concentrado es en la historia del que está, y cuando viene el siguiente, en la historia del que sigue. Pero cuando yo estoy
cuando ya sé que se fue el último, me voy al consultorio, llego a mi casa y digo, terminé por hoy, el cansancio me aplasta de tal manera que lo único que quiero es cenar y irme a dormir, pues no doy más. Eso es quizá uno de los esfuerzos que tiene la profesión, el hecho de tener que estar prestando tanta atención y que después terminás liquidado, o sea, no querés más. Y aparte, como cada persona es un mundo diferente, es como que más el peso que puede llegar a tener, porque es como que estar atento a cada diferencia de cada cosa y no mezclarse capaz. Pero eso no es como si cuando es como una película, termina una película y empieza otra, es así, es esa transición. Es en todo caso, si ya es alguien a quien conozco, es mucho más fácil, pero cuando viene alguien, resulta entre dos que ya conozco, aparece uno nuevo, ¿no? Un turno nuevo. Y esa persona, no sé quién es. Y entonces ahí es, bueno, no sé si ustedes tienen, en las preguntas hay algo en relación a alguna primera entrevista, pero la primera entrevista es cómo llega una persona al tratamiento. Y ahí es la escucha fundamental. O sea, tenés que ver qué trae y en función de lo que trae, si ahí hay alguna demanda de tratamiento o no. Antes mencionabas que en ficciones a veces ves en las películas si algún personaje te llama la atención, cómo está construida su historia en el ámbito de la psicología, ¿no? Cómo está craneada la cabeza de ese personaje. ¿Tenés algún ejemplo de una obra a la cual te gusta pensar que está bien representado en el guión? Cuando venía para acá me iba pensando qué cosas me podían llegar a preguntar y paralelos con las ficciones, y hay un ejemplo muy bueno que es el de la psicóloga de la serie Envidiosa, que lo hace Lorena Vega. Ella le captó muy bien la esencia de la psicóloga, y sobre todo el guión está muy bien construido, porque no se nota que el que lo escribió hace análisis, o en algún momento lo hizo, pero me parece que no tiene desperdicio, es lo que tiene que ser. Hay en general, quizás estamos acostumbrados a ver ficciones yanquis, entonces cuando se ve, me voy por lo del psicólogo, ¿no? Pero se ve en escena un psicólogo que está atendiendo, y es otra formación teórica, no es la nuestra, entonces uno siempre lo va a ver distinto. Y si lo que uno cree masivamente sin haber hecho terapia es que los psicólogos se parecen acá en Argentina a esos que uno ve en una película yankee, olvídense, porque no tienen nada que ver. Bueno, para seguir un poco, ya le respondiste antes, pero ¿vos dirías que entonces el tema de la escucha es lo más difícil que hay en tu profesión? No. No es la escucha, sino sostener la escucha, porque el paciente no le habla a una pared, le está hablando a alguien, y hay que saber callarse. Me parece que eso es lo más, eso es otra cuestión que sumamos a la primera, saber callarse, porque si vos, a ver, y también, a ver, lo que tiene que quedar en claro es lo siguiente: no hay un tratamiento que se parezca a otro, nunca, porque el vínculo terapéutico se establece siempre uno a uno. No son fotocopias, por eso decía, no es lo mismo los tratamientos que hacemos acá que lo que se puede ver en una película yankee. Los tratamientos son uno a uno y cada paciente tiene su singularidad, y cada paciente demanda un nivel de esfuerzo distinto, porque no es lo mismo sostener la angustia de alguien que está no es lo mismo sostener la angustia de un llanto, que incluso yo ya estoy acostumbrado, yo prefiero que lloren, que la angustia de alguien que no está hablando, porque si no habla o habla en el vacío, es una pared. ¿Y cómo hago para entrar? Y de esos me han tocado y son los peores, porque vienen pero se callan, y
Y a veces hay que encontrar la forma de atravesar la pared. Claro. Hay que querer también estar mejor y hacer terapia. Bueno, esa es otra cuestión. No es lo mismo aquel que es totalmente consciente de lo que le pasa, consciente en el sentido de estoy mal, necesito ayuda, que la persona que vine porque me dijeron que me va a hacer bien. Ya ahí empezamos mal. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere que esté bien? ¿Los demás o esa persona? Si esa persona aprovecha que los demás se dieron cuenta y en el mismo proceso de las sesiones se va dando cuenta de que tiene un lugar donde poder hablar y alguien lo escucha, eso ya es un montón. Vuelvo a la primera, ¿qué hace falta? A veces no es tanto lo que hace falta como profesional o como persona, porque el dispositivo, o sea, la manera en que está armado el trabajo, te va llevando solo. ¿A qué me refiero con el dispositivo? Yo tengo formación psicoanalítica. El dispositivo analítico es un consultorio donde se reúnen el profesional, el paciente, en un ambiente donde está tranquilo, donde no hay ruidos ajenos, donde no hay interferencias y donde hay un diván. No necesariamente, a veces puede no haberlo, pero lo que sí tiene que haber es otorgarle la palabra al paciente y la escucha al analista. El analista mantiene atención flotante, significa que escucha sin juzgar y tratando de ver qué es lo que va surgiendo, y el paciente lo que hace es asociar libremente. Significa que lo que por ahí empieza a contar. Sí, me pasó esto, aquello. Y además tuve un sueño. ¿Qué pasa en el sueño? Y entonces hace el relato del sueño. Y lejos de lo que uno cree, nosotros, los que nos formamos en psicoanálisis, no tenemos el librito de soñó con tal cosa, entonces tal otra. Sino que es ¿y qué se te ocurre con eso que soñaste? ¿Por qué te parece que soñaste con eso? Lo primero que te venga a la cabeza. Y yo soñé que me perseguían. Pero si hay... Si existe la suficiente... a ver, empieza de vuelta. Si la persona que está en análisis puede asociar, yo no tengo que decirle qué te pareció tal elemento del sueño. Solo empieza a asociar libremente y conecta una cosa con la otra. Y ahí mismo se va armando algo. El sueño es un disparador, no es interpretarlo literalmente. Soñó que vuela, entonces tal cosa. Porque ese significado puede ser distinto para toda la persona. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de tus sesiones que vos me has contado, que hay veces que hay una persona que viene hablando muy acelerada y necesita descargar, entonces habla y de la nada dice algo y se queda callada. Uh-huh. Y a mí eso me quedó marcado para siempre, la importancia de ese silencio y cómo viene un ruido antes de ese silencio. Porque al que le pasa una cosa como esa es porque se escuchó. En general hay gente que habla y no escucha lo que dice. Y hay quienes consiguen escucharse y se dan cuenta de lo que dijeron. Y ahí quizá la única intervención es: ¿vos escuchaste lo que dijiste? Y ahí les cambia la cara y dicen sí. ¿Y qué se te ocurre con eso que dijiste? Y ahí es otra vez lanzar. Increíble. Y a partir de esto, ¿cómo gestionas el peso emocional que conlleva tu trabajo? Bueno, en parte te lo dije antes en relación a cuando termina la sesión, como estoy completamente aplastado. Pero el peso emocional te lo relaciono con lo que te dije antes de yo prefiero que lloren.
Porque si quien viene a consultar se angustia, por ahí va la cosa. ¿Vos no sentís algo a través? Tipo, ves a una persona todo lo que está pasando y lo que te está explicando y capaz hace este silencio que dijo mi compañera. ¿Cómo lo llevas vos? ¿No sentís nada? O no sé. Se siente, pero no, ya entendí, no se siente el hecho de conectar con el sufrimiento y ponernos a llorar los dos, sino que por una cuestión de práctica el sufrimiento no se transmite. O sea, la persona me transmite lo que está sintiendo, pero yo no me engancho en esa. O sea, lo escucho, ¿sí? Es una cuestión de práctica, no es conectarse con lo que está sufriendo el otro. Es escuchar por qué está sufriendo, qué le pasa. Pero el sufrimiento va a permitir que si está conectada la persona hablando, va a hablar cada vez más. Porque quizá es la única oportunidad que tiene para decir, me siento mal por esto. Y a partir de ahí se van desarrollando un montón de cuestiones. Cuando vos citaste a la paciente, me acuerdo una cosa, un detalle. Hace unas 2-3 semanas tengo una paciente que vino completamente desbordada y hablando a los gritos. Pero hablando al tono de agarrar la cajita que tengo con pañuelos descartables para cuando lloran, de hacer esto y golpearla contra el escritorio. Y me asusté. Yo dije, ¿y ahora qué pasa? Y bueno, ahí tenés cómo gestionar la emoción. Me asusté, pero no dije nada. No le dije, calmate, no hagas... No, la dejé. Si me vas a romper el consultorio, vos vas a tener ciertos límites. Pero después le señalé 2-3 cosas de todo lo que había venido gritando. Y en ese momento no bajó. Pero a la semana siguiente vino calmada y dijo, estoy mejor que la semana pasada. Esta misma paciente, una semana antes de que explotara de esa forma, se fue del consultorio diciéndome, gracias por existir. Entonces fíjate cómo un paciente puede pasar por muchas etapas de una sesión a la otra y uno queda con ese gracias por existir, estoy logrando bien. Y porque pudo pasar esa frase en la sesión anterior, cuando sacude los papeles de los pañuelitos, me quedé calmo yo. Porque yo dije, acá no es un problema conmigo, es ella la que está angustiada. Y la angustia, porque todo esto venía de esto, la angustia no necesariamente se desarrolla a partir o a través de un llanto. A veces la angustia se desarrolla a partir del enojo. Y una persona puede estar tan enojada que en realidad en el fondo está súper angustiada. La cuestión está en cómo soportar el enojo. Eso sí es un riesgo emocional, es un costo emocional. Porque ¿cómo haces para...? Tenés que tener práctica para darte cuenta de que no es conmigo. Se está enojando con otra persona y el que está soportando eso soy yo. Y eso es lo que más cuesta, lo que más pesa. Sostener la emoción de un otro que viene a plantear algo y en algún punto a sacárselo de encima. Pero lo mío, mi trabajo, no es solamente hacer de escuchador para que haga la catarsis y ya está, sino de, bueno, ¿y qué te pasa con eso? ¿Por qué te enojas tanto? ¿Con quién te estás enojando? ¿Te enojas por lo que estás diciendo o te estás enojando por otra cosa? Y llevarla a otra escena, no la que trae.
más o menos siguiendo con lo que explicabas de la chica y toda esa situación, te quiero preguntar si hubo algún momento o caso en particular que haya marcado significativamente tu perspectiva como profesional. Hubo un caso que me sirvió mucho precisamente para probarles esto de lo que dije antes del dispositivo analítico. Yo trabajaba en el hospital de Ezeiza, no estaba rentado, iba de visitante como práctica, no me pagaban ni nada, pero tenía pacientes que me derivaba el mismo servicio de salud mental. En esa época atendía adolescentes y uno de los casos que llega es una chica que tiene espina bífida, tenía parálisis del ombligo para abajo, entonces se manejaba en silla de ruedas. El cuadro a nivel emocional no era muy complicado, pero tenía esta característica de que estaba en silla de ruedas y el servicio de salud mental estaba en primer piso por escalera. Entonces había que atenderla en planta baja. En general usábamos ella venía tipo 1 de la tarde y usábamos las consultorios de pediatría, que a esa hora ya estaban vacíos porque atendían todos a la mañana. No me acuerdo qué había pasado ese día, que si había un congreso. Bueno, la cuestión es que estaba lleno de gente en el hospital. Y cuando llega esta chica, digo, ¿de dónde la atiendo? Cuando voy a hablar con las enfermeras, me dicen, no, la verdad que no tenemos lugar donde puedas atender. Entonces, yo estaba incluso con otra visitante que tenía menos, estaba recién recibida. Yo me había recibido hacía unos 4 años, 5. Y le digo, vení, pues yo me acordé que en otro espacio, en una institución donde estaba, una vez me habían dicho, si vos te quedaste por el motivo que sea sin poder entrar al consultorio, porque se cortó la luz, te olvidaste la llave, no pudiste subalquilar ningún consultorio, si lo tenés que resolver, ándate a un bar. Y yo pensé, ¿a un bar? Vos andate a un bar y tenés la sesión de la misma forma. Me acuerdo de eso, le dije a mi compañera, esto era hospital de Ezeiza, en el barrio 1 de Ezeiza, donde están en ese momento, ahora el hospital lo trasladaron. Estaba la plaza en el centro, la escuela 1, la comisaría, el hospital. Pero estaba la plaza. Entonces yo le digo a mi compañera, vamos a la plaza. ¿A la plaza? Me dice. Vamos a la plaza. La plaza no estaba frente a la escuela, pero todos los chicos no pasaban por ahí. No era una plaza con juegos, era una plaza con banquitos. Y lo más loco de todo es que nosotros cruzamos la calle para ir a la plaza, y por la calle que cruzamos pasaban varios líneas de colectivos que doblaban y se iban para el aeropuerto. Yo le digo a la paciente, no tenemos consultorio, te podemos atender en la plaza. ¿Querés tener la sesión igual o venir la semana que viene? Ella venía con el papá, no hay ningún problema, listo. Nos sentamos nosotros en un banquito, ella en su silla en la plaza. Yo les puedo asegurar que a los 5 minutos de estar sentados escuchándola, yo me olvidé que había colectivos alrededor. Se borró todo. Fue como estar adentro del consultorio. Eso es el dispositivo. No es magia, no lo inventé yo, pero eso pasa. Y cuando me di cuenta de eso, me voló la cabeza. Yo dije, wow, esto es cierto, esto funciona. Creo que quizá porque fue una de las primeras y fue la que más me marcó, pero pudo haber habido otras que en este momento no me acuerdo, pero esa sí fue y cuando yo he tenido hasta el año pasado, hasta hace 2 años, yo era miembro de una cátedra de la facultad de la Universidad de Buenos Aires y recibía
alumnos que estaban en el último año en una práctica profesional y venían a escuchar, a presenciar admisiones de pacientes. Yo estaba en la institución y entonces les ofrecía a las alumnas que vinieran y participaran de una admisión conmigo. Perdón que interrumpa, una admisión que sería... Una admisión, bien preguntado. Cuando un paciente viene por primera vez, uno lo admite. Es una entrevista de admisión. Sí, porque vi que ahora también lo nombraste, perdón. En esa institución nosotros teníamos una planillita donde teníamos todas las preguntas básicas que había que hacer. O sea, ¿qué lo motiva a venir? Primero los datos, como es un paciente de institución, datos básicos. Nombre, edad, documento, con quién vive. Y después, bueno, motivo de tratamiento. ¿Por qué viene a pedir tratamiento? Y la dinámica que hacía era, yo hacía la entrevista y preguntaba como si cualquier entrevista de admisión. Y la alumna que tenía al lado, yo le decía, vos podés hacer una pregunta cuando yo te dé lugar. A veces era una o más, depende de cómo era el caso o cómo era la alumna en cuestión. Y después que se iba la persona, nosotros analizábamos todo lo que habíamos visto en la entrevista, que duraba media hora. Y era un laburo muy rico porque no solo les servía, las alumnas se iban flasheadas, no habían visto nunca un paciente hasta el último año de cursada y de pronto se encontraban con la realidad. Y para mí era muy bueno poder revisar la clínica, y este ejemplo de la paciente del hospital lo cité muchas veces para explicar lo que es el dispositivo. Y así que, bueno, eso. Genial, perdón. Continúo con una pregunta que a mí se me hace muy curiosa, y es cómo se deriva una persona a psiquiatría. O sea, ¿qué son capaz los síntomas o cómo es que llegan al punto de decir, no, esta persona ya no tiene que ir a psiquiatría? Me parece que ahí partimos de un prejuicio, que es suponer que a la psiquiatría se deriva solamente casos graves, casos de psicosis. Y me parece que a psiquiatría puede ser derivado cualquier paciente que no pueda tramitar la angustia. Por ejemplo, un ataque de pánico que no le alcanza con venir y hablar, y uno se da cuenta de que está tan pasado de rosca que no puede, la ansiedad que tiene no lo deja, no puede dormir, vive pensando, se enrosca. Bueno, quizá ahí hay que decir, mira, me parece que estaría bueno que pudieras consultar con un psiquiatra. Si querés yo te paso al teléfono de alguien para que por lo menos te evalúe a ver si necesitas algún tipo de medicación. Eso es lo que iba, porque nada más en psiquiatría es que pueden entrar a la parte de medicamentos y eso. Los únicos que pueden recetar son los médicos. Claro. Y yo no soy médico, soy psicólogo. Claro. Entonces, y eso es una cuestión básica, no le puedo decir, mira, tómate tal cosa. Pues no. Claro. Entonces, según cómo es el cuadro, se puede llegar a decir, mira, necesitarías, siempre en potencial, ¿no? Porque el que decide es el paciente. Si es un caso muy grave, por ejemplo, si viniera una admisión donde a mí me parece, por el relato que viene haciendo, por lo que está contando, por lo que se desprende de esa primera entrevista, que está totalmente, insisto, lo voy a decir así para que me entiendan, pasada de rosca, y está delirando, o sea, que está diciendo cosas que no tienen pie ni cabeza, yo, con toda la profesionalidad que me caracteriza, le voy a decir que me parece que yo la puedo tomar en tratamiento siempre y cuando haga una consulta psiquiátrica como condición de tratamiento. Si la entrevista no la hace, yo no la voy a atender, porque yo no quiero que se brote en el medio consultorio y no saber qué hacer ahí, ¿sí? Ese es otro de los riesgos que vos decís. A veces la ansiedad no es fácilmente tramitable. Hay pacientes que están muy ansiosos,
Entonces, ¿cómo haces para contenerlo? Ahí tenés que poner el cuerpo. No es solo poner el cuerpo escuchando. Es difícil explicar esto, cómo se pone el cuerpo cuando uno escucha. Pero distinto es cuando uno tiene que intervenir desde... no te voy a decir que uno termina abrazando a los pacientes porque no es así. Pero sí el hecho de, por ahí, a veces, quizá al final, saludar con un abrazo puede llegar a funcionar. Pero no te puedo decir que esto es una condición sine qua non. O sea, esto necesariamente tiene que ocurrir, porque no es así, cada caso es distinto. Entonces dependerá de cada paciente. Y además hay algo también que hay que tener en cuenta, y es que muchas veces a partir de lo que uno va trabajando surgen cosas de manera intuitiva, y la intuición se va dando porque nosotros trabajamos, y este es un concepto raro de explicar, de inconsciente a inconsciente. El que habla es el inconsciente del paciente, y uno está escuchando más allá de lo que dice. Entonces, las mejores intervenciones que uno puede tener como analista es cuando uno empieza a decir algo y se sorprende a sí mismo de lo que está diciendo. A veces me ha pasado de estar diciendo, ¿y esto no te parece que...? Y cuando termino de hablar digo, ¡wow! Y la persona me mira y me dice, eso nunca se me ocurrió. Listo, bingo. Sí, de hecho, nosotros el año pasado acá en el colegio teníamos psicología como materia, y parte de los temas que habíamos visto era lo del consciente y el inconsciente, y nos había comentado que una de las mejores composiciones eran las que son, que te buscan tipo sacar los recuerdos que están como cerrados, no me acuerdo el nombre. Reprimidos, claro, pero tiene un nombre específico ese tipo de sesiones. No. No. Tiene un nombre en específico, y sí, me acuerdo que iba por ahí, que era básicamente eso, como que sacar lo que capaz el paciente en el momento lo tiene totalmente encerrado y reprimido por ese trauma. Pero eso no es consciente, eso se va dando solo. Si el paciente o la paciente tienen la suficiente posibilidad de conectarse con con sus propios recuerdos y poder asociar, eso se produce solo. Uno lo que hace es sostenerlo e intervenir en los momentos en los que uno cree que en ese momento, porque no hay, insisto, no hay una intervención pautada. Cuando diga esto tengo que decir lo otro. Es algo que se va dando en el momento. Y ya te digo, a veces ni siquiera les voy a decir tal cosa para ver qué pasa, sino ocurre. Por eso quizá el cansancio mayor es saber que no solo trabaja el paciente hablando, porque si no parece, el paciente va a hablar o la paciente va a hablar y uno solo escucha. Qué fácil que es tu laburo. No, es una cuestión de mucha concentración. Y bueno. No sé si capaz te lo han preguntado, pero ¿cómo vos definirías la depresión? ¿En qué? ¿Cómo definiría la depresión? ¿En qué? En sentido... No sé cómo lo ves vos. ¿Cómo lo describís? ¿Cómo ves a una persona? Claro. La depresión es un cuadro que se puede presentar en muchos rangos etarios, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez y en la vejez. La cuestión es cómo esa depresión va a afectar a la persona. Una persona puede estar totalmente deprimida y no parar de trabajar. Uno tiene la falsa creencia de que un deprimido está tirado en la cama y no se levanta. Pero puede haber alguien que está totalmente desbordada de trabajo y que no para y sigue y en realidad no se está pudiendo conectar con lo que siente. Y el trabajo está puesto en el lugar de algo que le brinda satisfacción.
El que se deprime es aquel que... hay un texto de Freud que se llama Duelo y Melancolía. Lo que él establece es una diferencia entre lo que es el proceso de duelo, que es alguien que pierde a una persona o que se enfrenta con una pérdida. Puede ser puede ser que perdió a una persona porque falleció, que perdió a una persona porque se terminó una relación amorosa, que perdió una carrera, que perdió porque no la puede hacer más, supongamos, que perdió un objeto muy preciado para sí, y entonces lo que le lleva a esa persona superar la pérdida, como se para aceptar que eso está perdido y de a poco volver a conectarse con su mundo de siempre. La melancolía, que podría llegar a ser parecida a la depresión, es aquello que la pérdida no está clara cuál es, pero algo pasó, porque la persona presenta los mismos síntomas que un duelo y lo que se perdió no se sabe dónde está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reconstruir. En psicoanálisis siempre trabajamos con la historia, porque no es el aquí y ahora, es hoy. Lo que te pasa hoy está determinado por lo que te pasó antes, y eso que te pasó antes marcó o dejó una marca que como no está elaborada, se repite cíclicamente hacia adelante. Desarmar ese punto de fijación en el cual la persona se quedó anclada es lo que va a permitir que se empiece a curar. Si no, sigue repitiendo una y otra vez. En la depresión, el proceso es el mismo. Está estancada en un momento en el cual algo vivió y se angustió mucho. Puede ser consciente o no. Pero ¿por qué digo esto? Porque si puede tener en claro, sí, a mí me pasó tal cosa, no sé, perdí a mi abuela y mi abuela era muy importante para mí. Bueno, y quizá lo tiene, viene a la primera sesión y sabe que está mal, y si yo le pregunto qué es lo que a vos hay alguna situación que a vos te haya marcado mucho, que a vos te parezca que sufriste un montón, o cuál te parece que fue un dolor muy importante para vos cuando falleció mi abuela. ¿Qué edad tenías? 6 años. ¿Qué vínculo tenías con esa abuela? Y mi abuela me quería mucho, mi mamá no estaba nunca. ¿Desde cuándo te estás sintiendo deprimida? Te estoy inventando esto, ¿eh? ¿Desde cuándo te estás sintiendo deprimida? Y desde hace 2 años. ¿Por qué? Se queda pensando. Porque mi mamá se enfermó. Y entonces, ¿sentiste lo mismo que te pasó cuando falleció tu mamá? ¿Tu abuela? Y ahí se queda regulando. Por ahí, esa es una intervención. ¿Sentiste lo mismo? A partir de poner en palabras lo que uno como intervención puede ofrecer y la misma paciente puede estar diciendo, se empieza a abrir el panorama y la depresión puede empezar a bajar la ansiedad. Disminuye la angustia porque puede hablar, y sobre todo porque el padecimiento personal significa algo para alguien. Yo le traigo mi padecimiento al psicólogo, que me escucha y me quiere ayudar. Por eso es fundamental establecer, que se vaya estableciendo ese vínculo con el psicólogo, porque no es algo que se da inmediatamente. Y a partir de esto, el tema de la depresión, que vos estás diciendo que esto lleva también lo que es la angustia y la ansiedad, ¿qué otros sentimientos? En la depresión, no tener ganas de hacer nada, no encontrar satisfacción en nada. El más común es la angustia y la ansiedad. No, lo más común en una depresión es no encontrar satisfacción en nada. La angustia va a aparecer después. Pero lo primero que hay es chato, completamente chato, no se engancha con nada. Pero
no es que la realidad cambió el estado emocional de la persona. En algún momento se bajoneó. ¿Por qué se bajoneó? Y hay que empezar a buscar en la historia. A veces es mucho más evidente y a veces no. Temporal es como un bajón, entre comillas, permanente. Es un bajón crónico, porque está en una situación que quizás no le encuentra ningún tipo de solución a lo que le está pasando. Por eso, si empieza a consultar y empieza a hablar lo que le pasa, quizá esto termine llevando a que se conecta con cuál es la raíz de esto, por qué me pasa esto. Y otro concepto es que a veces lo que hay que descifrar, aunque no lo sepa la paciente, pero bueno, me mareé. Siguiente pregunta. También tiene relación con la depresión, y es que si en tus últimos 5 años de carrera notaste un aumento de depresión en los adolescentes, y cuál crees que sea la consecuencia en caso de que sí. Atiendo a adolescentes, pero que haya habido un aumento. Te explico esta pregunta. A ver, la había hecho un compañero. A mí me entró la duda y la intriga. Fue porque desde la pandemia, en redes principalmente, se veía mucho el tema de que mucha gente hablaba del tema de estar en depresión. Y de la nada todo el mundo estaba en depresión y... Bueno, quería saberlo desde tu punto como profesional, ¿no? Yo lo que sí me parece interesante traer a colación es qué cambios trajo la pandemia. Por ahí te lo planteo de esta forma. A nivel profesional fue todo un desafío trascender la realidad del consultorio y pasar a la virtualidad. Porque en el primer mes de encierro por la pandemia, yo, que en cuanto dijeron se cierra todo, no se puede salir de casa, yo dije, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo van a venir los pacientes al consultorio? En ese momento yo pensaba, hace 5 años, atender por teléfono es retrucho, yo no voy a atender por teléfono, no se puede. Y después empecé a hablar con colegas y todos de a poco, algunos más rápido, otros más despacio, pero todos están volcando la virtualidad. Entonces yo a mis pacientes de ese momento les dije, dadas las consecuencias, voy a implementar un tratamiento virtual. En ese momento pensé llamar por teléfono y después dije no, videollamada de WhatsApp. Y en ese momento, de la cantidad de pacientes que tenía, 1/3 me dijo que seguía. Hubo quienes dejaron, fueron los menos, y hubo otros que dijeron que cuando se levante el encierro de la pandemia, volvemos al tratamiento. Con el correr de los meses todo se fue a la virtualidad y ahora ya es una cuestión cotidiana. Se terminó la pandemia, pero los tratamientos la mayoría siguen siendo virtuales. Vos me dijiste que estaban todos en depresión en la pandemia. El problema es que Perdón, hago una... no solamente en la pandemia, tipo desde la pandemia, en eso 2020, 21, 22, 23, se empezó a ver como, no por llamarlo trend, pero literal como si hubiera sido una tendencia de la nada tener depresión. Era como que todo el tiempo me parecía contenido, y no sé si ustedes también, pero era como que de la nada todo el mundo tenía depresión, de la nada, y fue... me parece interesante eso. Quizá lo que habría que pensar ahí es qué significa la depresión para un adolescente. Y qué... vamos a decirlo así. ¿Qué elementos de satisfacción o de frustración encuentra en el entorno en el que se mueve? Entorno social, entorno familiar, y cómo se mueve dentro de esos ámbitos para encontrar esto. Qué cosas lo conectan con cosas que le gustan, con emociones, con vínculos que le hacen bien, y que otros vínculos le están haciendo mal o lo frustran o no es lo que encuentra, y entonces se empieza a meter para adentro, se empieza, digamos, comillas, a deprimir.
Yo no te podría decir si hay un avance o un retroceso. Las cuestiones estadísticas no son mi fuerte, ni por la disciplina son lo que yo trabajo, pero me parece que no te sabría decir si hay una cuestión de época que prolifere. Lo que sí había hace un tiempo atrás eran los ataques de pánico. Y los ataques de pánico ya se volvieron tan comunes que ya ni siquiera son tendencia. Pero tampoco es que aparecen a cada rato. ¿Será que son tendencia porque en realidad empieza a visibilizarse cada vez más la salud mental? Eso es muy posible. Que hace 40 años atrás la salud mental no estaba tan difundida como ahora. Psicólogos existían, pero eran para algunos muy pocos y los tratamientos eran caros y no había un acceso muy importante. Con el correr de los años, de la masivización, de la posibilidad de que haya más estudiantes, de que haya más psicólogos, de que se puedan, de que haya habido psicólogos hasta en las salitas de barrio de los municipios, que los sistemas de salud mental de los hospitales se hayan abierto y hayan tenido más recepción de pacientes. Todo eso ayudó a que la salud mental se visibilice. Más allá de los divulgadores, más allá de cómo circula la psicología en los medios, me parece que la profesión ha crecido por una serie de factores que hicieron que eso pudiera ser así. Me parece que también la población ha ido tomando conciencia en mayor o menor medida de lo importante que también es la salud mental, así como la salud física. Entonces eso posibilita que más personas consulten, que también de algún modo el discurso teórico se vaya masivizando. El concepto de depresión hace 100 años atrás no existía, pero no porque no se hubiera inventado, porque no lo conocían 4 o 5 personas. Yo quiero hacer una acotación sobre el tema y luego pasar rápidamente a la siguiente pregunta, pero como adolescente creo que también a lo que se refiere Angie con que en 2020 incrementen o se hagan más visibles los casos de depresión, también viene por un lado no es una novedad, pero viene por no tener algo que te motive cuando estás adentro de tu casa. Estás literalmente en un tupper y tenés miedo de que a alguien a tu alrededor le pase algo malo. A mí me pasaba cuando era pandemia que vos, porque no lo mencionamos todavía en la entrevista, pero el profesional es mi padre. Vos te ibas a cuestiones de Cruz Roja, a trabajar afuera, que tenías que ir sí o sí porque es tu laburo y además era un sector de la población que era necesario porque era salud. Uh-huh. Y dentro de la salud hay mucha gente muy enferma. Entonces yo era una niña que estaba muy preocupada porque su papá se estaba yendo a trabajar a un lugar re peligroso y yo decía, ¡ay, qué está pasando! A ver si se contamina. Claro. Y si bien creo que no me atravesó tanto porque yo pasé todo 2020 sin TikTok, que es una de las redes sociales más dañinas, digamos, al menos en ese sentido. Sí me pasa de hablar con gente y que me digan, sí, yo estaba mucho tiempo en redes sociales y veía gente muy deprimida y también como que te transmitían esa desmotivación por el mundo, porque todo es horrible y hay enfermedades y todos están en cualquier lado y yo no puedo ver a mi familia y tengo miedo de que se muera. Bueno, ahí hay una cuestión que tiene que ver con el efecto que tiene el entorno sobre la persona. No es una depresión de base, como puede llegar a ser un cuadro donde hay cuestiones muy puntuales de la historia de cada persona o de una persona en particular, de un caso,
que están incidiendo. El tema de la pandemia fue que el entorno condicionaba el encuentro con los puntos de satisfacción de cada persona. Entonces el encierro hacía que todos de algún modo nos bajoneáramos por algo, y el temor que vos decías de qué va a pasar con ese que se va y vuelve, que se va a enfrentar a los zombies y vuelve, qué va a pasar. Y sí, el entorno no es algo psíquico, era una cuestión general de un entorno hostil a través de una posible infección que en ese momento, al principio, no había vacuna, no había forma de enfrentarlo, salvo reducir el encuentro con los demás. Después es algo que, bueno, fue evolucionando, pero en ese momento sí, fue muy, muy importante. Bien. Otra pregunta que queríamos hacerte es: ¿qué es lo más gratificante de tu trabajo? Lo que les había contado antes, de cuando yo me sorprendo diciendo algo y la persona que tengo enfrente me dice, eso no se me había ocurrido nunca. Reformulo, porque la respuesta ya la tenemos, pero como los psicólogos que van a la raíz del problema, yo quiero ir a la raíz de tu interés por la psicología. ¿Cuándo decidiste que querías ser psicólogo? Cuando yo estaba en el secundario no sabía muy bien qué iba a hacer. Sabía que iba a seguir estudiando en la facultad. Eso lo tuve claro desde que empecé el secundario. Vos fuiste el primer recibido, ¿no? De tu familia. Sí. No, mi tía Inés. Psicopedagogía. Pero que si bien en algún momento me ayudó con alguna parte de la bibliografía, después no, porque yo necesitaba otras cosas. Pero de mi generación sí, soy el primer recibido, soy el mayor. ¿Qué me volcó? Yo sabía que cuando yo tenía la edad de ustedes, sabía que era lo que no tenía ganas de estudiar. Y por lo menos arranqué por ahí. Ciencias exactas no me atraían para nada. Matemática nada. Nada. Me orientaba más hacia sociales, humanidades. Historia. Podía llegar a ser, pero yo terminé barajando las siguientes carreras. Letras, me gustaba leer desde siempre. Gustaba no en tiempo pasado. No, bueno, estoy hablando de aquel momento. No solo porque me mandaban del colegio, sino porque me gustaba leer. Si ustedes vieran las bibliotecas de casa, letras, son enormes. Inglés, porque había estudiado inglés en el primario y tenía un muy buen nivel de inglés. Cine, porque me encantó siempre el cine y tenía ganas por lo menos de hacer guiones, pero la descarté porque dije, filmar una película es muy costoso y no me va a dar el cuero. Sí. Tenés un amigo igual que estudiaba cine y sí. Vos estuviste en esos rodajes. Estuve en esos rodajes, sí, pero más por una cuestión de hobby. Sí. Y la anécdota del colectivo la contamos otra vez porque claro, es muy divertida. Pero la cuestión fue que cuando... Y además, no es menor, yo había hecho terapia como paciente desde adolescente, así que lo interesante fue cuando dije, bueno, me meto en psicología y veo qué pasa. Y la primera vez que leí a Freud dije, es esto. Bien. Y la última pregunta la redacté yo, y se nota cuando la lees, y viene ligada a tu gusto por la escritura y la lectura. Además de ser psicólogo, sos escritor de cuentos. ¿Alguna vez creaste algún personaje pensando en su perfil psicológico o incorporaste a tu escritura ciertas patologías de tu área? Me acuerdo que una vuelta escribí algo y puse no protagonista, pero una de las que aparecían en la historia era la mamá de unos alumnos de un colegio donde yo había estado en el gabinete, porque me había llamado mucho la atención la historia de ella. Creo que lo más directo así que me acuerdo de haber dicho, bueno, quiero contar esta historia. Después es que la creación literaria toma un poco de cada cosa. Y insisto, vuelvo al tema del inconsciente. Uno
a veces ni lo planifica, aparece. Y aparece por rasgos o marcas, detalles inconscientes que quedaron ahí dando vueltas en la memoria y en algún momento aparecen. Pero ayuda, sí, por ahí ayuda a la lógica de ¿y este personaje cómo podría llegar a reaccionar? Y entonces ni siquiera es algo planeado o está a medio camino entre haber planeado cómo va a reaccionar y qué se me ocurre que puede hacer. Y cuando lo que se me ocurre por ahí es algo que calza lo más bien, después le busco la lógica y digo, sí, ¿por qué no? Podría ser, podría funcionar. Te hago una pregunta final, concisa, para cerrar, y es ¿qué te hubiese gustado que te preguntemos? Pensé que me iban a preguntar más por mis pacientes actuales, pero no. No. Tenemos respeto por los casos de las personas. No, la verdad no se me ocurre. Por ahí hubiese hablado más del tema del marco de la docencia, porque fue eso lo sostuve durante muchos años y se terminó porque el dispositivo donde yo trabajaba, que era la Cruz Roja, el área nuestra cerró por una serie de cuestiones y esa inserción institucional como docente de la facultad, la verdad me gustaba mucho, y poder participar con futuros colegas y transmitirles la experiencia me parecía muy interesante. Natacha, nuestra preceptora, ya te ofreció de ser profesor en la el institución Club Atlético Lanús. Sí. Pero bueno, eso es algo que deberás pensar. Sí, yo no sé si me volcaría tanto a la cuestión de la docencia. Quizás me interesaría más la cuestión clínica para trabajar en gabinete y con casos de los chicos, y sería como más... Me convocaría más que dar clase. Ya para ir haciendo el cierre, que ya estamos sin tiempo, quiero preguntarte, ¿hace cuántos años sos psicólogo? ¿Ves? Me recibí en el 92. Son 33. Bien, le damos un final a esta entrevista tan importante. Muchas gracias, Alberto y Mateo, por venir al instituto. Estamos muy felices por tu visita. Nos encantó esta charla. Creo que a todas nos interesó un montón. Bueno, oyentes, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por noches. invitarme. Muchas gracias a usted. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto fue Radio Café y Mate. ¡Woo!